es abogado y analista político argentino, experto en política israelí y conflicto en el Medio Oriente. Muki, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar contacto con nosotros. Quiero partir preguntándote, porque aquí el panel experto nos señala que mientras esté como primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, no va a haber paz porque para él no le conviene, entre comillas. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? No, la verdad que no, es una hipótesis como cualquier otra que no tiene base en absolutamente nada. Netanyahu está en el gobierno hace muchísimos años, de hecho se lograron acuerdos de paz con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos, y todo bajo su gobierno. No lo veo como un problema para la paz. El problema para la paz en este momento es Hamás, ¿sí? La dificultad viene de un comportamiento muy difícil de explicar en términos, digamos, estratégicos, qué es lo que Hamás está haciendo, pero claramente con una relación como está armada en este momento, va a ser difícil, pero no tiene nada que ver con Netanyahu. Cualquier otro primer ministro tendría la misma dificultad, creo yo. Muki, usted acaba de decir que el término es la desaparición la erradicación de Hamás, pero como hemos conversado también acá en la mesa hoy y otros días, esto ha sido muy difícil para el Estado de Israel durante muchos años. Hamás ha resistido y ha demostrado ser un contendor que quizás había sido subestimado, quizás por la mirada internacional, ¿no?, del poderío que tenía. ¿Cómo se podría lograr en esta ocasión un desterrar a Hamás al mismo tiempo de tratar de proteger al máximo a la población civil y particularmente a los rehenes? Bueno, el tema de los rehenes es un tema delicado que creo que no es para hablar en público, por lo menos yo no me siento cómodo hablando de los rehenes en público. Estamos poniendo en riesgo la vida de 150 o no sé, ese es el número que se cree que hay, de chicos, de gente mayor, de mujeres grandes, de 150 rehenes. Así que yo del tema no voy a abundar ahí, pero sí le puedo decir que el motivo que Hamás hasta el día de hoy es un enemigo de temer es porque Israel no llevó a cabo lo que se hizo con el Estado Islámico, por ejemplo, es decir, la aniquilación del sistema, no solamente el bombardeo, la debilitación de la organización, sino sacar a la organización esta de Gaza porque ellos tienen también agarrados en la garganta a toda la población, si los tienen, es un régimen de terror que todos sabemos. Entonces, hasta ahora Israel no lo pudo hacer. No lo pudo hacer no porque no tiene el poderío militar para hacerlo, sino no lo pudo hacer por un tema de lo que usted dijo, ¿sí?, de la población civil, etcétera. Desde el sábado en adelante, estamos frente a una reedición del Estado Islámico y una reedición de las atrocidades nazis. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial, que no vimos gente entrando a casas de personas, matando absolutamente a todos, mujeres, chicos, etcétera. Son 1.300 personas matadas a sangre fría. Hay que poder hacer esto, y esto lo saca del mundo de lo que uno llamaría de la civilización, como lo fue el Estado Islámico. Así que supongo que se eliminará este gobierno de Hamás como se eliminó el Estado Islámico. Esto es lo que yo supongo que va a tratar Israel de hacer, y de hecho hace unas pocas horas Israel anunció que no va a dejar, no va a terminar con el cerco que tiene la Franja de Gaza, tanto de agua como de electricidad, hasta que ellos no liberan los rehenes. Este es el momento, aquí estamos en este momento, ya veremos qué va a pasar, ¿no? Muki, buenos días. En ese sentido, ¿cómo se puede diferenciar a los civiles, no vamos a hablar de los rehenes, pero a los civiles de precisamente las Fuerzas Armadas de Hamás para poder lograr este objetivo que tú señalas? Bueno, desgraciadamente no hay como separar. Israel pidió y hoy acaba de tirar folletos desde el avión, cantidades gigantes de folletos sobre el norte de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, la parte más del norte, que está más cerca de Israel. Le dijeron a toda la gente, váyanse, porque quien se quede corre peligro de muerte. Todo lo que puede hacer Israel es avisarles. Si deciden quedarse... Muki, sí. Pero sin corredor humanitario, ¿cómo pueden salir si no les da la opción Israel de un corredor humanitario? No hace falta un corredor humanitario, tienen que salir del norte de la Franja de Gaza. Estamos hablando todo dentro de la Franja de Gaza.
yo no sé cómo van a ser. Yo le cuento a usted qué es lo que está haciendo el Estado de Israel y mi análisis hacia dónde van las cosas. Cómo se van a llegar a los detalles. Yo supongo que en algún momento quizás se llegará a un acuerdo con Egipto para crear algún tipo de cordón humanitario, pero el problema está que estos son milicianos, estos no son soldados. Entonces, no se los puede diferenciar tanto de la población civil. Claro que una persona mayor o un chico no son parte de la milicia, pero los demás nadie puede saber. Entonces, incluso en el cordón humanitario puede pasar que toda esta gente de Hamás se escape por ese corredor humanitario. Lo que usted está diciendo es terrible, porque es como justificar que como no sabemos, bueno, que muera el que tenga que morir. Estamos hablando de que en Gaza viven 2 millones de personas. Digamos, perdón. 2 millones de personas que algunos de ellos incluso trabajan en Israel, y hablamos con ciudadanos israelíes que decían, incluso a veces estudiamos juntos, tenemos buena relación nosotros como ciudadanos, y aquí puede que mueran miles de personas inocentes. Déjame agregar solo una cosa, porque jamás ha rechazado la propuesta de Egipto para el corredor humanitario, una información que se dio a conocer hace aproximadamente una hora, que dice que jamás ha rechazado la creación de un corredor humanitario sugerido por Egipto porque obligaría a los palestinos a abandonar su tierra y enfrentar un desplazamiento permanente. El grupo ha insistido en la necesidad de suministros esenciales como combustible y electricidad para garantizar el derecho a la vida de los 2,3 millones de palestinos en Gaza. Y en adición a ello, lo que señalaba recién Muki, nuestro entrevistado, que el ministro israelí de Energía, Israel Katz, ha declarado que Gaza seguirá sin acceso a electricidad, agua y combustible hasta que jamás libere a todos los rehenes israelíes. Por lo tanto, tenemos aquí a ciudadanos que están entre la espada y la pared, lamentablemente, mientras se desarrolla ese escenario de conflicto. Oye, Eduardo, y a propósito de lo que decía Muki, solamente refrendar la información. La defensa de Israel lanzó folletos sobre Beit Lahia, que está en la frontera, en el norte de Gaza con Israel, pidiendo que la gente abandone sus hogares con el siguiente mensaje, lo voy a leer textual. Por su seguridad, dicen las fuerzas de defensa de Israel a la gente en Gaza, deben abandonar sus hogares inmediatamente y dirigirse a refugios. Las FDI no están interesadas en hacerle daño a usted ni a sus familiares, dicen en este folleto. Miren, ahí está el folleto en pantalla, si podemos ponerlo también. Cualquiera que esté cerca de los terroristas de Hamás, dicen las FDI, o de objetivos terroristas, pondrá sus vidas en peligro. Esa es lo que dice ese folleto que fue lanzado durante esta jornada justamente en el norte de Gaza, para que la gente, no esperando un corredor humanitario, sino que escape de esa zona dejando absolutamente todo. Luis y Javier querían agregar algo. Sí, yo quiero agregar que es muy difícil limpiar una zona como la que pretende hacer Israel. Estados Unidos, con todo el poder militar que tuvo, no pudo hacer nada contra los talibanes. Y finalmente los talibanes volvieron. Y lo mismo pasó en Irak, con el ISIS. Tampoco pudo. Porque es muy difícil lo que estamos conversando. Se identifican con la población civil. Entonces tendrías que lanzar una bomba y matar a todos. Y dije, sí, tiqueado. Pero al costo de esa masacre. Javier. No, resulta complicado también escuchar cómo se justifican futuros crímenes de guerra. Es decir, como no podemos diferenciarlos, pues cualquiera que pase lo matamos. Entonces, eso es un crimen de guerra. Y se justifica. Realmente utilizamos todo para justificarlo. Se justifica aquí directamente, no vamos a entrar y que se vayan, y el que no se ha ido es culpa suya si le mato. Entonces, claro, es complicado hacer la guerra tiene unas normas. Y las normas de la guerra hay que respetarlas. La guerra existe, desgraciadamente, porque los humanos somos guerreros, pero la guerra y la tienen que respetar los de Hamás, y lo tiene que respetar el ejército israelí. Porque lo que uno no entiende es por qué un pueblo, por ejemplo, que tiene que soportar la ocupación de su territorio desde hace decenas de años, que ve cómo sus hijos son detenidos, como que hay niños pequeños en las cárceles, como se defiende a colonos que acaban de tomar un territorio que no es suyo, pero se pone un cinturón de seguridad en torno al colono para que el palestino no pueda recuperar el territorio. ¿Por qué le pedimos una superioridad moral a la víctima y al victimario, la misma superioridad? ¿Por qué la víctima tiene que tener una superioridad moral mayor que la del victimario? Y al contrario, es decir, estamos hablando de que los israelíes quieren la paz, los palestinos quieren la paz. Bueno, todos queremos la paz. Perdón, hay que reconocer que el Estado de Israel tiene todo el derecho a defenderse y eliminar a su adversario. Efectivamente, eso no está en duda. ¿Cómo lo hace? Efectivamente, es cómo se hace. Y cómo realmente dices, bueno, es que ha habido una masacre tremenda, la más grande de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero es que día a día hay detenidos palestinos, día a día hay encarcelados palestinos, día a día hay usurpación de tierras palestinas. Es decir, en el caso de Israel se ha concentrado todo en un día, pero en el caso de los palestinos está sucedido en el tiempo. En ninguna de las dos se justifica. Ninguna se justifica. Darle la No la voy a justificar Muki Tenenbaum, ex fiscal de Jerusalén, abogado, analista político argentino, experto en política israelí, en conflicto en Medio Oriente, también para conocer su perspectiva de esto que ha salido en la conversación. Bien, primero de todo yo escuché ideas políticas, no voy a entrar en eso, ni creo que me llamaron a mí para discutir esta u otra política. Yo no represento al Estado de Israel, yo soy un analista. Yo cuento lo que creo que pasó y que va a pasar. Más que eso, los temas morales se los dejo a cada uno. Y seguro que no estoy acá en nombre de nadie ni representando a nadie. Como si parecía como que me estaban acusando a mí de decir algo que no dije, no llegué a decir tampoco. El hecho es que en este momento la pregunta es ¿qué va a pasar? No qué queremos que pase, no qué sería ideal que pase, sino qué va a pasar. Y lo que va a pasar es que Israel está decidido, está clarísimo, a terminar con el gobierno de Hamás. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, porque yo soy solamente un analista político y no estoy dentro del ejército israelí. Lo que le puedo decir es que históricamente el Estado de Israel fue muy cuidadoso, o trató de ser cuidadoso, con los derechos, con las poblaciones civiles. Hamás no es un gobierno, no es un Estado. ¿Sí? Recordemos, no es un país, es una organización terrorista reconocida como tal y que incluso cuando hablamos de las leyes de la guerra, los terroristas en general no las cumplen y en este caso fue entrar a casas, encontrar judíos y matarlos. Si esto a ustedes no los remite al Holocausto, bueno, a la población israelí sí. Por supuesto, nosotros, o sea, no hay quien no empatice con ese dolor, si lo terrible, Muki, y cuando uno también te escucha a ti, es desesperanzador, o sea, qué angustiante las próximas horas, porque queda claro que aquí va a venir una masacre donde también de lado y lado van a morir muchas personas inocentes, el día sábado en Israel, los próximos días en Gaza. Yo espero que esto no es lo que ocurra, no es la intención que yo conozco de lo que yo vi hasta ahora al ejército israelí. El enojo no es un enojo, es mucho más allá. Hay gente que estuvo en el Holocausto y fue llevada de rehén por esta gente. Estamos hablando incluso de una continuidad. La gente todavía está viva, esa que vivió en el Holocausto. Algunos todavía quedaron vivos. Muchos de los israelíes son hijos o nietos de los heridos del Holocausto. Y lo que vieron fueron personas que entraron a las casas ejecutando niños, padres, mujeres, decapitados o no. Yo estuve escuchando ustedes antes en la parte que hablaban de la decapitación. Decapitados o no, adrede o no. Creo que eso es un tema menor. Creo que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una acción que saca a estas personas del mundo. Y ellos luego tienen como rehenes, ellos no tienen 150 rehenes. Ellos tienen 2,5 millones de personas de rehenes, que son la población civil de la que usted habla. Estos son rehenes. Y lo que va a hacer Israel es liberar estos rehenes. Si lo logra hacer, por supuesto, vamos a ver. Al final se tiene que ver. ¿Cuál va a ser el precio? No sé. La respuesta es, yo le escuché a usted, señorita, yo no creo que los terminen matando, yo creo que van a tener que entrar, yo creo que van a haber víctimas, como siempre hay víctimas inocentes. Me imagino que el Estado de Israel va a hacer lo posible, me imagino, otra vez, yo no hablo en nombre de ellos, ¿sí? Me imagino que el Estado de Israel va a hacer lo posible para evitar víctimas inocentes, y el hecho que están siendo hoy apoyados por los grandes países del mundo, muchos de ellos potencias morales, no solamente potencias militares, no solamente Estados Unidos, ¿sí? Alemania, está Italia, está Francia, es decir, esto es ISIS. Pensemos, ¿cuánto se preocupó la gente con lo que hicieron los iraquíes a ISIS cuando tomaron el Estado Islámico? Muy poco. Nadie le importó demasiado. Y está mal que no le haya importado demasiado, pero eso fue lo que ocurrió. Israel no es Irak. Israel es un país democrático, con un sistema democrático del cual antes se me preguntó, y que supongo que los soldados van a llegar y van a tener su mochila moral con ellos, y esto es lo que yo supongo que ocurrirá. Otra vez, yo como analista le puedo decir eso. ¿Cómo esto va a terminar? Yo creo que con el final de Hamás. No creo que Israel pare antes. ¿Cuál es el precio? Solamente lo vamos a ver al final. Muki Tenenbaum, ex fiscal de Jerusalén,